Buenas, yo soy Douglas Gutiérrez y le voy a hablar sobre el nexum, contratto verbis, y el stipulatio. El nexum era la figura contractual del derecho romano, era por donde mediante se establecía un vínculo obligacional que requería la pronunciación de palabras solemnes mediante formalidades similares a las del mancipatio, por el cual el deudor se autoemancipaba bajo la dependencia del acreedor, sometiéndose a las potestades del acreedor. Por el hecho se establecía un vínculo también físico, que posibilitaba al acreedor ejercer el manus inectio, poniendo mano sobre la persona del deudor en caso de incumplimiento, sin hacer uso de las acciones declarativas, para lograr una sentencia condenatoria en el sistema de las acciones. Mientras tanto, quedaba un estado de prisión redimible. El contratto verbis. El contratto verbis se denominaba aquellos contratos que tienen predominancia verbal, aquellos que no eran manuscritos, sino que se surgían de una manera oral. Y se surtía, o sea, se establecía entre dos personas que poseían una serie de cualidades, los cuales eran, obviamente, no ser sordo, no ser mudo, poder entender e interpretar, y para eso lograr tener un diálogo por el cual se establecía el contratto verbis. Para consolidarse se necesitaba el cumplimiento de ciertas solemnidades que fueron definidas en la época clásica como la stipulatio, la didiotis y el iusurandum liberti. La stipulatio en la conceptualización de la figura contractual, los romanos definían dos formas contractuales conocidas como era el nexum y el sponsio. El stipulatio fue la evolución del sponsio. Esta solo era accesible por parte de los ciudadanos romanos, único goce de ello, y se realizaba mediante el empleo del verbo, como ya he dicho antes. El verbo espondere. Este era un contrato verbal donde no podía perfeccionarse sino con el empleo de determinadas palabras solemnes. Por ejemplo, el acreedor preguntaba, por ejemplo, al deudor: ¿te comprometes a dar 100 certecios? Y el deudor contestaba: espondeo, o sea, prometo. Se establecía un contrato, un vínculo entre acreedor y el deudor, sabiendo que lo que se preguntaba y lo que se respondía debe ser totalmente congruente, pero se podían dar casos en los cuales se exigían diferencias y se podía aceptar como válida la negociación, siempre y cuando el acreedor dejara el manifiesto la voluntad evidente aceptar, o sea, siempre y cuando el acreedor cedía y aceptaba estos tipos de exigencias por parte del deudor. Tenía que existir la negociación, dejando inconsciente que de ambas partes, formalizando el contrato, o sea, llegando ya al fin del contrato. De acuerdo a lo escrito en el ejemplo de la pregunta, debía contener el objeto del contrato, sin temor a equivocaciones en el momento de la formulación. En el momento de hablar no había equivocaciones, no había inseguridad. En el momento de la formulación de las preguntas, para que pudieran surgir los efectos esperados, para que hubiera el contrato esperado entre ambas partes y no haya confrontaciones. Esperado, que era escuchar por parte del deudor la promesa de cumplir con lo que se estaba solicitando. El stipulato a su vez dividía por su objeto de stipulationersi, que era la entrega de dinero a una cosa determinada, o una cosa determinada, y en stipulationes sinceri, que era la entrega de cosa que debía determinarse. Para poder para tener el stipulatio, en la época clásica, se tenían que cumplir unos requisitos. Para que el stipulatio tuviese esa validez se necesitaba una serie de requisitos, como ya he dicho.
una pregunta oral del que pretendía ser el acreedor y una respuesta coherente a la pregunta e igualmente oral del que pretendía ser el deudor, o sea, por así decir, el empleado. Se requería la presentación de ambos contrayentes y no era accesible a mudos ni sordos, ya que no podían ni responder ni hacer la pregunta o escuchar la pregunta. Era necesaria la concordancia gramatical y jurídica de la pregunta y la respuesta para que no haya ningún tipo de dudas ni laguna entre el contrato establecido. También el estipulatio tenía una utilidad. La estipulatio era el contrato más usado entre los romanos porque era, por así decir, el más fácil, era el más rápido, era el simplemente en que dos personas estaban hablando y directamente se establecía un contrato de una manera muy rápida y simple. Su carácter abstracto la hacía propia para crear un lazo obligatorio entre dos personas, existía el vínculo, cualquiera que fuera la naturaleza de la operación que estuviese en el proyecto. Y para sancionar toda clase de convención, por lo tanto, tuvo varias funciones a lo largo de su existencia, como dar la obligatoriedad a una donación o una cesión de dote, acordar intereses o pagar una deuda, confirmar la existencia de codeudores solidarios, cambiar una obligación por otra, la novación, dar obligatoriedad al pago de la multa, mediante el contrato era más fácil, dar promesas procesuales impuestas por el pretor. Bien, esto ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención.